Bueno, vamos a esperar a que aparezca el doctor Seda. ¿Cómo están todos? Yo ya le avisé que me íbamos a conectar un cachito antes, un ratito antes, para empezar y que esto sea bastante fluido. Tenemos poco tiempo, así que, pero bueno, vamos a tratar de responder a lo máximo que podamos. ¿Sí? Bueno, aprovecho a saludar a todos y agradecerles que estén acá. Aprovechamos a saludar a nuestro amigo que siempre está, de Soy Bauti, de la cuenta, Dani, Pedernera, ¿quién más? A ver. Les recuerdo igual que vamos a tratar de que al final esto quede para los que no pudieron estar hoy o para los que no, no pudieron escucharla. Vamos a intentar que quede grabada. Ahí le voy a avisar al doc que estamos. Ahí lo vi. Bueno, como les decía, esto va a quedar. Vamos a intentar de que quede grabado en el Instagram. Ahora estoy esperando que el doctor se termine de conectar. Le voy a avisar a Valeria. Hola, Hola María Estela, ¿cómo te va? ¿qué tal, doc? Bien, bien. Bueno, primero más que nada, antes que nada, te quiero agradecer porque nos des este rato, es importante. Y segundo, bueno, agradecerle a la gente que se está uniendo ahora. Y en tercer lugar, decirles que, bueno, que esto va a quedar grabado, vamos a intentar de que quede grabado para después compartir y que se replique. Muchas preguntas llegaron, Doc, pero bueno, las tratamos de resumir porque entendemos que no se puede todo y menos de esta forma, pero es la que encontramos por ahora. En algún momento lo invitamos acá por la Patagonia para escucharlo en forma personal. Así que bueno, vamos a empezar un poquito hoy. Yo les vuelvo a recordar siempre a todos que yo estoy en posición acá de mamá, sí, no de profesional, y acá estamos para escuchar, por eso invitamos hoy al doctor, ¿sí? Primero le vamos a hacer una pequeña introducción para que la gente sepa, acá hay muchos papás, pero también hay colegas. Bueno, el doctor Seda es doctor en Derecho de la UBA, es profesor adjunto de la regular de prácticas y profesional de la UBA, profesor adjunto regular de Derecho de Familia y Sucesiones de la UBA, titular interino de Didáctica Especial del Derecho en el Profesorado de Ciencias Jurídicas también de la UBA, licenciado y profesor en Ciencias Antropológicas con orientación sociocultural, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y director de la carrera de especialización en discapacidad y derecho también de la UBA. Estudió un montón. Así que, bueno, nada. Eh, Gracias por estar acá otra vez. Doc, queremos saber qué es lo que, digamos, desde la parte jurídica, siempre hablando, y para que la gente nos entienda, como nos ordena ahora el código, con palabras sencillas, ¿qué es lo que se entiende por discapacidad tanto en los tratados internacionales y en las leyes nacionales, hablando de Argentina, ¿no? Propiamente de nuestro Estado? ¿Qué es lo que es una persona con discapacidad? Bueno, primero que nada, María Estela, agradecerte por la invitación y realmente estoy honrado de estar aquí en modo salva y aparte me, me- me conmueve el trabajo que estás haciendo desde este Gracias. sitio, desde este lugar de esta cuenta de Instagram, que sé que llega a mucha gente, así que aprovecho para saludar también a muchos amigos y mucha gente querida que tengo en Río Negro, porque viajo bastante seguido. De hecho, el año pasado estuve dando una charla ahí en el Poder Judicial, en Viedma,
había Ajá. muchísima gente muy buena y aprovecho para mandarles saludos y, bueno, muy especialmente a Daniela Belli, que fue la que me llevó el año pasado y, bueno, no solo ella, sino algunas juezas también y todos me hablaron maravillas de vos, así que quiero agradecerte por esta Bueno, convocatoria. muchas gracias. Valoran mucho Pero, el trabajo que estás haciendo. Pero muy bien dijiste que vos acá estás en modo salva, que vos estás como mamá. Y yo también valoro ujú, mucho eso porque es muy importante. En el campo de la discapacidad es un campo maravilloso y muy noble para muchas cosas, pero también hay que decir que es un campo donde a veces se mezclan las cosas, hay cierta promiscuidad. Entonces uno tiene que saber en qué momento está hablando como mamá, en qué momento está hablando como funcionario, en qué momento está hablando como académico, en qué momento está... Yo no soy ni mamá, ni papá, ni funcionario, soy solamente académico, pero ujú. puede haber perfectamente una persona que estudie el tema o que sea profesional y también sea mamá o papá y está perfecto, pero uno tiene que entender en qué momento está hablando desde cada lugar. Y esto en el plano académico es muy importante porque una de las herramientas para validar el conocimiento científico es tener cierta distancia, tener cierta, no quiero usar una palabra que es muy controversial, que es la de objetividad. Uno puede decir que la objetividad no existe. Puede ser, es un debate epistemológico complejo, pero sí lo que existe es la distancia, y la distancia óptima que hay que tomar de ciertos fenómenos para poder estudiarlos. Total. Mm. Por supuesto que la distancia estudiar a veces fenómenos jurídicos, en este caso, a veces a uno lo hace perder del calor, de la pasión que significa ser un activista, un militante o vivirlo en carne propia, porque a su vez los que estudiamos, quizá con un poco más de más distancia, no tenemos esa vivencia y ese aprendizaje y ese conocimiento que tiene el que vive la situación, porque hay cosas que son intransferibles, intransmisibles. Por eso, disculpa que le quito un poco de tiempo ahora entro a la respuesta a esa, pero No, no, es sí. importante también como saber desde dónde se está hablando. Y por eso siempre aclaro que yo hablo desde la perspectiva del conocimiento académico, universitario. Por supuesto que también litigo, pero como me decías en la presentación, litigo en el práctico profesional, que es un patrocinio jurídico gratuito destinado a personas con discapacidad, Ajá. pero que no pueden pagar un abogado. Solamente atendemos aquellos casos de personas que no tienen acceso a la justicia, sino a través de un abogado que le brinda la Universidad de Buenos Aires. Así Bien. que ahí sí Eso litigo, ahí eso es sí. importante para que lo sepa la gente, digamos, porque hay gente que podemos tratar de llegar a través de esta información. Yo, de hecho, la desconocía, así que está bueno ese comentario, me parece que al final lo podemos recordar, si no le molesta, ¿sí? Con mucho gusto, con mucho gusto. Dicho esto, paso un poco a hablar de qué es la discapacidad, porque en realidad parece una pregunta sencilla, pero no es para nada sencilla. ¿Qué es la discapacidad? Casi te Ujú. diría que es una dimensión multifacética y y te diría polisémica. Y si me atrevo a decir que está en tensión, hoy está en tensión, ¿qué es la discapacidad? A mucha gente le encanta repetir lo que dice la convención. Yo lo voy a repetir también porque es importante que se sepa y se conozca, pero después te voy también a dar como alguna perspectiva, no crítica, pero una perspectiva un poco más analítica de qué es lo que dice la convención y si dice tanto como creemos que dice, o si Ujú. le agregamos mucha fantasía que quizá no tiene. La definición actual de la discapacidad o de quién es una persona con discapacidad es una definición dinámica. Eso lo dice el propio artículo de la Convención. Antes de decirte qué dice la Convención hay que hacer esta aclaración. Cuando decimos qué es una persona con discapacidad, lo estamos diciendo para la ley. No es una definición ni de la observación ni de la ciencia, es una definición de la ley. La ley dice, consideramos que estas personas son personas con discapacidad. Eso es una definición operativa. Y tiene que ver con que el lenguaje es arbitrario. ¿Qué significa que el lenguaje sea arbitrario? Que la relación entre significante y significado se puede modificar.
¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay mucha gente que es demasiado, a mi gusto, demasiado fanático, demasiado fanática de una connotación íncita o de un alma que tenga, o de propiedades naturales que tengan las palabras. Como si uno dijera, si uno en lugar de decir persona con discapacidad dice discapacitado, entonces no está queriendo decir lo mismo. Y en parte es así, pero no tan así. Hay que ser muy cuidadoso también con exagerar, con la exageración de los términos, porque así como hoy se usa el término persona con discapacidad, hace 30 años, en el año, o 40 años, en el año 81, se usaba otro nombre que a nadie le va a gustar, que es el de impedidos. En el año 1981, la Organización Mundial de la Salud, que es la misma organización que después sacó la clasificación internacional en la cual se basa la convención, declaró ese año, el año 81, como Año Internacional de los Impedidos. ¿Hoy usaríamos el término impedidos? No, no usaríamos. Pero, ¿qué pasa? La gente que usó ese término entonces despreciaba a las personas con discapacidad, no las consideraba, sancionó ese año como año internacional porque no consideraba que tuvieran derechos o que no eran personas. No, esa no es la respuesta. De la misma manera que mañana puede cambiar la acepción y podemos no decir más personas con discapacidad. Mañana se podría pensar otra definición, otro significante, como es, por ejemplo, la gente que habla de personas con diversidad funcional. A mí es un término que no me gusta mucho, pero bueno, hay asociaciones que lo utilizan. Ajá. Perfectamente podría cambiar la relación, o vamos a ser considerados sádicos, malignos y anti-personas con discapacidad porque nos quedamos con el término antiguo. Hay que ser muy cuidadoso con el aferramiento a las definiciones operativas. De cualquier manera te voy a dar cuál es la definición operativa de la convención, que dice que es una relación dinámica que hay, que surge de la interacción, o sea que no es en sí mismo una persona con discapacidad, sino que para ser una persona con discapacidad tiene que haber una interacción entre una deficiencia, que puede ser, que eso sí la tiene el individuo, que puede ser de carácter físico, sensorial, mental o intelectual, pero en interacción con barreras del entorno que hagan imposible o que dificulten la plena participación, la participación plena y efectiva de esa persona en la sociedad. O sea que para que haya discapacidad tiene que existir esa interacción. Mucha gente llama a esa definición, que esa definición tiene una perspectiva social. Algunos hablan de Mm, modelo social. Me mm. parece que es una definición, las definiciones no son modelos, pero bueno, no importa. Eh, Claro, es una definición social. ¿Por qué? Porque para que haya discapacidad tiene que haber esta interacción, lo cual significa que en la condición de persona con discapacidad está involucrada una deficiencia, sí, pero también está involucrada el resto de la sociedad que pone barreras o pone limitaciones a la participación. Con lo cual, ¿por qué es social? Porque nos hacemos todos, de alguna manera nos hacemos todos cargo de que existe esa discapacidad. ¿Es una definición importante? Sí, claro que es una definición importante, porque de alguna manera plasma o cristaliza un avance del movimiento asociativo que tiene unos 50 años aproximadamente en todo el mundo y que viene de la posguerra, posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y que empodera de alguna forma al movimiento asociativo al darle un lugar importante, y de hecho en la propia convención se menciona mucho a los familiares, a las organizaciones, no aparece, está implícita la idea de la participación de las personas en las políticas públicas, que eso de alguna manera mucha gente lo simboliza con el nada sobre nosotros sin nosotros. Mm. Sí, perdóname, me ibas a decir algo vos, pero estoy hablando No, no, no. mucho. No, perfecto, sí, para eso estás, digamos, no. Lo importante es escucharte a vos, no a mí. No, pero digo, me quedé pensando con esto de que vos, perdón que te tuteé, pero que vos dijiste que ahora se apunta a un concepto con diversidad, y me salgo por ahí un poco del esquema. ¿Cuál sería, dijiste que no te convencía mucho ese concepto, ¿no? De la discapacidad relacionada, de las personas con discapacidad, perdón, relacionada con el concepto de diversidad. ¿Cuál sería para vos el concepto a futuro?
si no me quedo con el que está plasmado, ¿cuál sería para vos el concepto a futuro? No, estoy de acuerdo. No, no me parece del todo, si me preguntaran a mí, que nadie me va a preguntar, pero bueno, o sea, me preguntás vos y a vos, pero y a las Contestá. 64. Claro, exacto. Eh, ¿Cuál es una ventaja que tiene el significante, el término persona con discapacidad? Que no hay ninguna vergüenza, no hay ningún pudor, no hay ninguna carga de culpa, uno se asume, hay un orgullo en la identidad de ser persona con discapacidad, uno dice, no tengo por qué usar ningún eufemismo. ¿Qué era un eufemismo? Era decir algo con delicadeza porque puede ofender. Entonces usaban Mm, eufemismos del estilo personas con necesidades especiales, personas con capacidades diferentes. Había claro, distintos sí, eufemismos para no referir. Cuando el colectivo de las personas con discapacidad asume que ahí no hay ningún tipo de motivo para tener vergüenza, sino que se trata de una condición y que si hay imposibilidades, no es solamente por responsabilidad del individuo o de su familia, sino que la sociedad le está dando la espalda. Eso es, me parece que el valor de esta perfecto. definición Está social. bien. Entonces, me parece que un buen valor del término persona con discapacidad es que sale de los eufemismos. La idea de persona con diversidad funcional es volver a un eufemismo, porque cualquiera puede ser persona con diversidad funcional, todos tienen diversidad funcional. Vos hacés cosas, hacés funciones diversas o distintas a las que hace tu vecino, tu primo, tu Sí, sí, amigo, tu hijo, entonces la diversidad funcional es volver a la idea de no decir nada. En cambio, la idea de persona con discapacidad asume que hay una diferencia y plantea que en esa deficiencia no hay nada de lo que avergonzarse. mm, Le entiendo. quita término diversidad funcional, le quita, entiendo que puede tener otros beneficios, y si mañana se usa ese término, lo usaré sin ningún problema, no es que me opongo, No, lo no, pero lo que, lo dije que, como, no lo quise decir como que no, digamos, que no te simpatizaba tal vez hoy eso, pero bueno, hay cosas, estamos evolucionando en un montón de aspectos en cuanto a lo jurídico en general, en todo el mapa, entonces por ahí está bueno saber por qué no, porque a mí digamos, me generó una, digo, bueno, no, ¿por qué? Porque yo también hablo de diversidad a veces. Y digo, ¿por qué no? Está bueno saber no digo por qué no, sino por qué cuestionar la misma diversidad me parece perfecto a mí. De eso se trata y de ahí creo que vamos todos hacia allá, ¿no? ¿No? Digamos, de cuestionarnos esto, el por qué voy hacia allá, por qué pienso en diversidad. No, bueno, no sé, no, me parece que está bueno la... Nada, te lo quería preguntar porque era una duda más personal que por ahí la gente pobre la aburro yo, pero nada, es. Así que te voy a hacer la segunda igual pregunta. Sí, decime. te diga algo sobre eso. Yo también estoy con la diversidad, por supuesto, soy antropólogo, la Claro. antropología es justamente la ciencia que valoró la diversidad cultural y valoró la idea del entendimiento pacífico y armónico y equitativo entre las personas distintas, entre los grupos distintos. Pero así como está esa tensión hacia la igualdad, también hay una tensión hacia la identidad. Y esto es importante del término antropológico, pero también jurídico. La tensión hacia la identidad o la fuerza, de alguna manera centrípeta hacia condensar una Gracias. identidad, implica que diferenciar un grupo de la población, darle particularidad a un grupo, darle identidad a un grupo. ¿Y por qué se le da identidad a ese grupo? Porque sin esa identidad a ese grupo específico no podría haber derechos prioritarios. El Claro. sistema jurídico Mm, otorga derechos prioritarios a un grupo específico de la población. Si uno niega que existe esa diferencia, bueno, y somos todos iguales, sí, somos todos iguales, pero justamente la tendencia de la Convención a brindarle, no solo de la Convención, sino de muchas normas sí, internacionales también, un tratamiento específico, si no existiera esa diferencia específica, no existiría la prioridad.
Uno diría, bueno, pero Está lo que bien. pasa es que todo corresponde a todo. Eso uno lo puede decir en una sociedad ideal, pero cuando hay recursos escasos, uno tiene que establecer prioridades, y justamente eso es el contrato social. En el contrato social uno establece reglas, porque si no hubiera reglas, el hombre se mataría entre sí. Por lo menos esa es la Sí, perspectiva contractualista, que cree que el hombre sería el hombre sería el lobo del hombre si no hubiera un contrato social. Entonces, en ese contrato social se establecen bien. prioridades y el colectivo específico de la sociedad tiene prioridades. Perdón que le dedico tanto tiempo, pero vas a ver No, que después tiene su importancia. Y quizá para el final, porque sé que es poco tiempo, pero acordate que esa identidad de las personas con discapacidad está tan en tensión porque el colectivo de las personas con discapacidad posiblemente empiece a implosionar desde adentro, porque hay mucha gente, familiares, de personas con trastornos del espectro autista, o ya hoy ni siquiera se habla de trastornos, se habla de condición del espectro autista, que no, sí, que no quieren ser considerados dentro del colectivo de la discapacidad. Que dicen, nosotros tenemos nuestros derechos específicos, pero no somos personas con discapacidad. De la misma manera que hace unos años también, eso se frustró por una cuestión casi te diría demográfica, el colectivo de las personas con síndrome de Down también querían irse de las personas con discapacidad y querían sacar y sancionar su propia convención sobre los derechos de las personas con síndrome de Down. Bueno, me encanta este tema, pero no lo sé. sigamos con la... Está bien. No, otra pregunta que han hecho muchos, sabemos que tenemos que hacer, los padres que tenemos un hijo con discapacidad, tenemos que hacer un certificado único de discapacidad para que le asistan coberturas y derechos a esta persona, ¿no? Mi pregunta es si, digamos, se discrimina entre una persona, cuando uno lo va a pedir, una persona que tiene, por ejemplo, una discapacidad intelectual, como un niño con síndrome de Down, a una persona que, por ejemplo, le falte, porque tuvo un accidente, un brazo. ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, absolutamente, excelente, excelente, complejísima la pregunta, porque uno diría, bueno, el colectivo de las personas con discapacidad tiene derechos prioritarios respecto de los demás. Ahora bien, ¿cómo establecer las prioridades al interior del colectivo de las personas con discapacidad? Hay alguna gente que dice, bueno, habría que analizar si hay mayor grado de vulnerabilidad, tomar como pauta de... entonces, algunos hablan de la hipervulnerabilidad. Dice, bueno, una persona que tiene discapacidad, pero a su vez es, por ejemplo, integrante de otra minoría, por ejemplo, una persona mujer, o una persona de un pueblo originario, o una persona en condición de vulnerabilidad socioeconómica, entonces está en condición de mayor vulnerabilidad. Lo cierto es que eso de alguna manera es solapar, o sea, ir acumulando, ir haciendo una especie de acumulación de estatutos. Entonces uno tendría el estatuto específico que le corresponde a las personas con discapacidad, más el estatuto que le corresponde. No parece ser demasiado, esa suma, no parece ser demasiado fácil de resolver. Lo cierto es que la convención no te dice quién es más discapacitado que otro, quién tiene más discapacidad que otro. La discapacidad es una condición, casi te diría, homogénea, y que después al interior existen tensiones. ¿Y esto por qué tiene mucha incidencia? Por ejemplo, en algo que lo mencionaste un poco, me pareció que estaba un poco implícito, en las prioridades que hay para lo que se llaman medidas de acción positiva. Por ejemplo, Ajá, una medida de sí, acción positiva son las contrataciones del Estado. El Estado tiene como medidas de acción positiva en la Argentina, esto ya lo tenía desde el año 1981, el artículo octavo de la ley 22431 le obliga al Estado a tomar al menos un 4% de las personas, de su planta de empleados que sean personas con discapacidad. Entonces uno se hace la pregunta. Yo dirijo muchas tesis vinculadas al tema de la inclusión laboral y varios de los tesistas se preguntan muy bien en esto. Y dicen, bueno,
y quién tiene dentro de ese cupo que hay, cómo distribuirlo. Tendría que ser Exacto. equitativo, pueden ser, por ejemplo, todas personas con discapacidad motriz. Hay colegas y amigos que están trabajando muy bien en varios lugares de los poderes judiciales, por ejemplo, eh, trabajando con selección de personal para entrar a trabajar en la justicia. Y ahí Ujú. aparece un tema, bueno, dijimos a las personas. Y había un problema que en muchos casos, por ejemplo, no querían personas con discapacidad intelectual. Ujú. Claro, pero las personas con discapacidad intelectual forman parte del colectivo de las personas con discapacidad. ¿Cómo hacer para equilibrar y balancear el acceso a esta medida de acción positiva? Por otro lado, no te olvides, María Estela, que la incorporación al Estado también tiene que tener como otro requisito el de la idoneidad. Y ahí te aparece un tema. ¿Qué es la idoneidad? ¿Idoneidad para qué cargo? ¿Para qué cargo estamos Claro. hablando? Idoneidad. Porque te puedo contar un caso, un ejemplo. Yo tenía una ayudante, bueno, ahora es una colega, ya es abogada, y excelente abogada, y se dedica al tema de discapacidad también, no solamente, pero se dedica mucho a varios temas, pero entre otros al tema de discapacidad. Era una alumna de abogacía que no tenía brazos. Entonces, yo le entrego, cuando jura, le entrego el título y ahí justo estoy sentado en la jura de la Facultad de Derecho con un montón de profesores, y una profesora, amiga mía, una que es jueza, me dice, mirá, qué bien esa chica, y trabaja bien. Digo, sí, trabaja excelente, trabaja conmigo en la oficina conmigo y es excelente, muy buena empleada, escribe con la máquina con los pies, escribe más rápido que yo, Mm. es muy seria, excelente, muy idónea, súper recomendable. Me dice, buenísimo, te voy a llamar para que me la mandes para un juzgado que están buscando a alguien. Bueno, fenómeno. Va esta chica al juzgado y al tiempo le pregunto, digo, ¿qué? Como no me dice nada, y bueno, y seguía trabajando conmigo, le pregunté, ¿no? Que tenía un poco de temor, ¿cómo te fue en la entrevista? Bueno, no sé, no me dijeron nada. Me parece que no volvió, no, me había parecido que no volvió muy motivada. Al tiempo la llamo a esta jueza y le digo, escúchame, ¿qué pasó? Mira, no sé, pero me parece que de ese juzgado no la aceptaron. No era el juzgado de esta jueza, sino otro. Otro. Digo, ¿pero por qué no la aceptaron? ¿Sabes por qué? Porque como no tenía brazos, Mm. decían que no servía para levantar las manos y bajar los expedientes. Entonces yo Mm. decía, pero no sirve para eso, pero sirve para otras cosas. Y sirve absolutamente para trabajar en un juzgado. Entonces, la idoneidad hay que buscarla también de acuerdo a las posibilidades, porque no es que no se puede trabajar en un juzgado si uno no baja expedientes. No sé si se Sí, entiende con sí, esto un poco perfecto. lo que... Y, y por ahí, para enlazarlo con otra pregunta, ya que estás hablando de este tema. La ley prevé este porcentaje del que hablas, de que tienen que contratarse X cantidad de personas, y acá tengo, con discapacidad, y acá tengo dos preguntas. Esa misma ley establece, por ejemplo, esto que decís vos, va enlazado con la idoneidad y demás, pero digo, uno ve que cuando se llama concurso, estoy hablando del sector público, ¿no? Se llama y se atiende a una persona que, por ejemplo, sí le falta, es lo que decís vos, le falta, por ejemplo, la mano, pero a una persona que tiene discapacidad intelectual, no. Y la verdad que el colectivo de las personas con discapacidad intelectual, en este sentido, se siente abandonado. Mi pregunta es, la ley no establece ningún criterio, entonces, digamos, no diferencia. Habla de discapacidad, discapacidad. O sea que el Estado estaría cumpliendo si tiene a esa persona y no toma al de discapacidad intelectual. ¿Me explico la pregunta? Sí, sí, sí. Es así como decís, solamente habla de discapacidad, no dice qué discapacidad. Ahora, Perfecto. también ten en cuenta esto. Después, cada estado, porque Argentina es un país federal, a pesar de que a veces nos olvidamos de eso, también te tengo que decir algo, yo doy cursos en todo el país, porque hacemos convenios con los colegios de abogados para dar el posgrado en todo el país, y viajo por todo el país. Te aseguro que no siempre somos solamente los porteños los que nos olvidamos del federalismo. A veces en las provincias también se olvida del federalismo. Entonces te hablan de la ley nacional. Y hay cuestiones para las cuales corresponde aplicar la ley nacional y cuestiones para las que no.
corresponde a la ley Claro, provincial. Entonces va a ser cada provincia la que fije las pautas para el ingreso del personal a la administración, va a ser cada provincia, no es la nación. bien, La 22431 y las leyes que lo fueron actualizando sirven, por supuesto, de marco de referencia, pero para que esa medida de acción positiva sea válida en cada provincia, tiene que ser sancionada por cada estado provincial. bien. Y efectivamente, decís vos, no hace diferencia, lo cual deja posiblemente en una situación de mayor vulnerabilidad al que tiene más dificultad, que son las personas con discapacidad intelectual, generalmente. Generalmente, sí, 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 entiendo. Y yendo por ahí, también hablando del mismo tema, te pregunto, ya saliendo de lo que es el sector público, me voy al sector privado. El sector privado, si contrata a personas con discapacidad, ¿existe alguna normativa, existe alguna ley donde digamos, incentive a que una empresa X, no importa cuál, contrate personal con discapacidad? Sí, sí, sí. Hay incentivos fiscales que cada empresa los hace valer, pero también acá hay que decir algo. Varias veces se han planteado la posibilidad, de hecho, hay proyectos de ley que plantean la posibilidad de establecer también un cupo para las empresas privadas. Eso no es Ujú. tan sencillo. Hay países que lo han hecho, como Ecuador, como Venezuela, en algún momento Brasil, pero no es tan sencillo después de llevar a la práctica. De hecho, hay algunas normas que promueven esto en España Mm, también, pero que terminan, o hay un profesor amigo de España siempre nos dice que muchas empresas lo que hacen es prefieren pagar el la tributo. multa y Ah, enviar, tienen que pagar una multa por incumplir esto. Eh, y también este profesor, Ricardo Legarreta, que es un profesor que lo vamos a traer después, si querés te doy la invitación para cuando hagamos dale. la charla con Sí, este sí. profesor y cuente la experiencia. Lo que nos decía es justamente eso, que hay muchísima tensión al interior del colectivo, porque es muy común que para determinados trabajos solamente se tomen personas con discapacidad, pero que tienen una discapacidad tan leve que perfectamente podrían buscar trabajo fuera de este cupo, que es gente que perfectamente podría desarrollar su tarea sin necesidad de acogerse o de colocarse en esta prioridad, Claro. que no necesitan, por ejemplo, apoyo al empleo. Si yo soy oficinista, te voy a decir algo, esta chica que yo te decía, la Ujú. verdad es que no necesitaba entrar por el cupo. Si bien en algún momento concursó e hizo valer su cupo en algún concurso, pero concursaba y era una chica es una chica absolutamente capaz. Y conozco muchísima gente con discapacidad, por ejemplo, discapacidad motriz, que no necesita de acudir Un al apoyo. cupo para el ingreso. Ah, bien, O, claro. o no necesita Sí, apoyo o el apoyo para el empleo puede ser mínimo, es el mismo, si vos es una persona en silla de ruedas, va a necesitar que haya baños accesibles, por ejemplo, que haya claro. ingresos accesibles. Pero yo no sé Ujú. si no llamaría apoyo a eso, llamaría medidas de accesibilidad que son Claro. universales, que no son para los empleados, es para cualquier persona que transite por ese edificio. Entonces, volviendo a tu pregunta, en el ámbito privado sí hay beneficios, pero todavía no hay entidades que trabajan muy bien, privadas, con fundaciones, que trabajan muy bien en apoyos para el empleo, porque le ofrecen a las empresas personas con discapacidad con ciertas capacitaciones, les hacen ver los beneficios fiscales, pero sobre todo les hacen ver lo importante que es como medida, digamos, de un término que es la responsabilidad social empresaria, pero a su vez la eficiencia que pueden lograr. Hay muchísimas personas con discapacidad que trabajan muy bien y de hecho hay empresas que han tomado como medida institucional la contratación de determinado tipo de discapacidad. Por ejemplo, hay empresas informáticas que tomaron durante mucho tiempo
a personas con algún tipo de trastorno del espectro autista, que bueno, ahora salió del espectro autista, pero es personas con síndrome de Asperger. Entonces estas personas con síndrome de Asperger tenían determinadas habilidades sociales o habilidades interpretativas para determinadas cuestiones, pero sí tenían una gran capacidad de concentración para un trabajo rutinario, de alta presión, pero que quizá otras personas, quizá nos dispersaríamos, y que una persona con síndrome de Asperger no tiene esa dispersión y tiene una gran capacidad de concentración. Eso es a Bien. favor. En contra, bueno, podría eso reforzar el síntoma. Discúlpame que me extiendo mucho con la respuesta. Pero... No, es que yo sé que tengo tiempo limitado, entonces te voy corriendo. No, bueno, te cuento. Vamos, cambiando de tema, por ahí para los papás más chiquitos, de niños más de niños. En estos días nosotros a través de Modo Salva hemos hecho diferentes entrevistas con, digamos, terapias nuevas que hay, que son muy caras en algunos casos, en otras no, o que en realidad hay gente que no puede acceder a esas económicamente. O sea, digamos, lo caro depende digamos, del parámetro de cada uno, por ahí me expresé mal, parámetro económico de cada uno. Pero, digamos, mi pregunta es, ¿qué pasa con estas terapias que ni siquiera forman parte del plan médico obligatorio, no están aceptadas hoy, vienen de afuera, son muy buenas y no me las cubre la obra social? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? ¿Me las cubrirían? ¿No me las cubrirían? ¿Cómo puedo hacer? Y en el caso de que yo llegara a la justicia, si la justicia me haría o no lugar a esto, ¿no? Bueno, se supone justamente que uno de los objetivos cuando uno estudia Derecho, que una de las competencias y habilidades que va a tener el abogado es poder predecir cómo se van a comportar los jueces. Vamos un poco a ver si lo puedo lograr en este caso. Acá hay una tensión. Vos lo expresás bien, María Estela, porque decís, bueno, son terapias caras algunas. Todo lo que tenga que ver con discapacidad es caro. Las personas con discapacidad lo saben mejor que nadie. Pero entonces, ¿por qué la sociedad tiene que de alguna manera contribuir? ¿Por qué la sociedad paga esos tratamientos? Porque son justamente gastos catastróficos, son gastos caros. Un tratamiento, tener una persona permanente, tener un asistente, un acompañante, tener algunas terapias, son cosas caras. Ni hablar de personas que van a un centro educativo terapéutico, un centro de día, un hogar, son prestaciones caras. Estamos hablando de un tipo específico de discapacidad, pero en general en discapacidad son prestaciones caras. ¿Por qué la sociedad socializa eso? ¿Por qué se hace cargo de todo el resto de la comunidad? Justamente por esta condición de gasto catastrófico. Acá es donde aparece ese contrato social que yo te decía al principio. Acá es donde se justifican las medidas de acción positiva. Porque poner un cartelito, poner una rampa, es muy lindo. Ahora, acá esto sale plata. El gran mérito que tiene el sistema argentino es que en el año 81 sacó una ley, que es la 22431, pero en el año 97, 1997, fíjate, más de 25 años, 25 años. Se sancionó la ley 24.901. Esta ley 24.901 crea un sistema de cobertura integral de prestaciones para personas con discapacidad. ¿Cuál es el objetivo? Las personas con discapacidad no están alcanzadas por esto que vos decías, que es el plan médico obligatorio. El PMO no aplica a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad tienen derecho a la cobertura integral, o sea, al 100% de la prestación, independientemente de que esté o no esté en el plan médico obligatorio. A alguna gente le gusta decir que el plan médico obligatorio, entonces, por lo tanto, como consecuencia de lo que yo acabo de decir, es un piso y no un techo. Bueno, eso lo trabaja más la gente que hace derecho a la salud. De cualquier manera, déjame decir que no me gusta a mí esa analogía, porque no es ni un piso ni un techo, es una lista. Es un listado de prestaciones con un valor, que ese valor después aparece en el nomenclador, que pone valor a las prestaciones cuando son prestaciones en discapacidad. Es un listado. En discapacidad no hace falta que esté en ese listado. ¿Por qué? Porque la ley 24.901 saca el PMO a la cobertura y otorga la cobertura integral. Ahora, ¿qué pasa? Hay coberturas que no están en el nomenclador.
¿Qué significa eso? Que no tiene precio, que no está reconocida y no se le puso precio. ¿Quién dispone esto? Lo dispone el directorio del Sistema Único de Prestaciones, que surgió cuando se sancionó la ley. Y ese Sistema Único de Prestaciones, este directorio está compuesto por autoridades de distintas áreas del gobierno, funcionó durante muchos años en la órbita de la CONADIS, cuando el gobierno pasado se creó la ANDIS y ahora se mantuvo, ahora funciona dentro del marco de la ANDIS, pero es un directorio que está compuesto por muchos organismos estatales, donde también intervienen representantes de las asociaciones, de la sociedad civil. Ahí se establece ese nomenclador, se pone precio, y de alguna manera se valida cuáles son las terapias reconocidas. Lo que vos estás diciendo es un paso más allá todavía. Claro. Pero antes de ese paso, quiero que te diga esto. Sobre estas terapias, que sí están reconocidas y sí tienen valor, no siempre las obras sociales lo reconocen. O no lo reconocen siempre de la misma manera en que uno lo pide. ¿Por qué? Porque hay un proceso que es el de auditoría en las obras sociales. Entonces, hacen un cálculo y dicen, no, usted le prescribieron esto, pero usted en realidad necesita esto otro. Y esa es una tensión permanente que hay por la lucha por los recursos. Ahora bien, dentro de todo, si la obra social cubre eso, hay un sistema, que no sé, no creo que haya tiempo ahora para charlarlo, pero que es un sistema de recupero. ¿Qué significa eso? Que hay un reintegro, la obra social lo paga, pero hay otro fondo más grande, que finalmente es el Estado, que le devuelve a la obra social eso que pagó. ¿Qué pasa? Hay prestaciones que no están dentro de ese, acá le veo a decir Jimena, una amiga de acá de Buenos Aires, dice, siempre niegan primero, y eso me parece que es importante también, claro, porque es así, efectivamente, como dice Jimena, siempre niega, la obra social tiene como idea, dice, bueno, primero te niego, y después reclamar. El principio, claro. El principio es la negar. insistencia, después Gana el que después de la persevera. insistencia capaz que se va negociando y de última llegar al amparo. Pero claro, el amparo, ¿cuánta gente llega al amparo de todos los que necesitan o de todos los que lo pidieron? Poca gente. Incluso porque hay mucha gente que no tiene acceso, o que no sabe, o que no tiene acceso a un abogado, porque hay que pagar un abogado. Por eso nosotros tenemos ese sistema de servicio jurídico gratuito. Pero volviendo a tu pregunta, que es más difícil todavía, ¿qué pasa con aquellos tratamientos que no tienen un reconocimiento, digamos, consagrado, que no forma parte del nomenclador, claro, que no ha sido reconocido? Bueno, es complejo, porque en principio la obra social te va a decir lo siguiente: yo no puedo pagarlo porque yo de esto no tengo recupero. ¿Qué significa? Que si te pago esto, no tengo manera de recuperarlo. Ajá. Pero eso no puede ser el motivo, porque hay otras obras sociales que tampoco tienen recupero, por el tipo de obra social que son. Entonces, el argumento no puede ser eso. El argumento es que no forma parte de lo que se ha pedido. A tu pregunta es, ¿qué pasa si yo pido ese tratamiento judicialmente? Bueno, lo más probable, dependiendo de cuál sea el tratamiento, y que tenga los dos requisitos básicos que tiene que tener esta clase de pedidos, que es, primero, el certificado único de discapacidad, que acredita la discapacidad, y segundo, que tenga la prescripción médica que diga que ese tratamiento sirve para rehabilitación o tratamiento de esa discapacidad, de la persona para esa discapacidad. Teniendo en claro eso, uno entra en un sistema como más fácil. Ahora, te voy a decir, por un momento déjame que me ponga del lado de las obras sociales. Yo no tengo nada que ver, al contrario, litigo contra las obras sociales. Pero me ha tocado en algunas veces ir a dar charlas y hasta capacitaciones en obras sociales, y conozco el argumento que dan, y me parece que también vale la pena ponerse también en el lugar del otro. Sí, por supuesto. La obra social dice, bueno, el problema que tenemos es que no siempre está claro que haya una seguridad en el tipo de tratamiento
que vamos a dar. O que es un tratamiento solamente paliativo. Imagínate, ahora no me acuerdo el nombre, es un nombre difícil, que siempre hice un esfuerzo, me lo había memorizado hace un tiempo, ahora ya me olvidé. No importa. Pero hay una droga, por ejemplo, que tiene usos paliativos para determinados tipos de discapacidad, como neurológica, que es severa, y que tiene efectos paliativos. No hay evidencia de que sea curativa, de que sea terapéutica. Pero vale, como decir, un tratamiento al año $1.000.000. Entonces, la obra social te dice, si yo no pago esto, si yo pago esto, tengo que cerrar, tengo que cerrar. De hecho, hay un fallo en Córdoba, que en un pasado de las Jornadas Nacionales de Córdoba lo charlamos, donde el juez, la obra social le llevó la carpeta y le dice, mire, señor, mire señor juez, mire los números, una obra social chiquita era. Si nosotros pagamos esto, tenemos que cerrar. Y le mostraba los números. Entonces el juez lo que hizo fue aplicar un principio, de alguna manera, de corresponsabilidad o de responsabilidad solidaria, donde la obra social pagaba una parte, pero obligaba a que el Estado pague la otra. La otra. Claro, alguien desde el lugar de funcionario te va a decir, bueno, pero si el Estado paga todo, entonces ¿dónde queda el sistema de la seguridad social? ¿Dónde quedan las obras sociales? El Estado también tiene recursos limitados. O alguien te podría decir, bueno, ¿qué es lo que pasó ahora en esta crisis? Nosotros tenemos que atender un montón de cosas y si cubrimos todo lo que nos piden con tratamientos caros, se nos va todo el presupuesto en eso. En definitiva, lo que a mí me parece que es importante es demostrar la necesidad del tratamiento y la sede judicial, porque en la vía administrativa, como decía Jimena hace un rato, no te lo van a dar. No te lo van a reconocer, pero porque aparte por otra cosa, porque si no lo van a recuperar, prefieren directamente ir al amparo y jugársela ahí. Y aparte porque, bueno, a través del amparo después uno puede como sentarse a negociar. A la larga termina saliendo más caro para todos. Sí, igual, sí, se había cortado. No, se había cortado un segundito. Igualmente, suponiendo, esto por ahí es importante, me parece, ya que estamos hablando de esto, decir que, bueno, si yo llego a judicializarlo, sale sentencia a favor, eso también genera un precedente para las obras sociales, en definitiva, para las obras sociales y para digamos, quien necesita de esa terapia. Entonces, eso es un paso importante por ahí, que nos animemos algunos a lo que no tenemos las determinadas coberturas que queremos para generar eso. Y bueno, Juan, sí, te tengo que ir cortando porque te gusta hablar, pero te tengo que hacer la última pregunta, que se la hacemos a todos, y es, primero quiero saber qué es lo que te llevó a vos a dedicarte a este área del derecho, a esta especialidad, y segundo, ¿qué le dirías hoy a un padre o una madre que acaba de tener un hijo con discapacidad? Esas dos preguntas. Bueno, primero tengo que pedir disculpas porque sí, me encanta, pero no diría que me encanta hablar, no, soy más bien callado, pero este tema me encanta, me apasiona, me parece que es buenísimo, que a través de la discapacidad uno puede aprender muchísimas cosas de derecho, de antropología y de la vida. Yo creo que aprendí muchísimo de la vida viendo muchas veces el sufrimiento a veces, pero la lucha y realmente la entereza de muchos padres y madres o de familiares con discapacidad, o incluso de personas con discapacidad que no tenían familia. Me preguntabas cómo me metí en el tema. Yo estaba terminando la carrera de antropología, ya era abogado, y me tocó un caso de un estudiante que no tenía posibilidad de expresarse de manera oral y que le costaba mucho escribir. Entonces, buscando una forma para que ese estudiante pudiera estudiar, porque era un chico inteligente, pero no podía escribir y no podía hablar, que pudiera expresarse, empecé a vincularme con gente en discapacidad, escribí la experiencia, la expuse, me contacté, y al poco tiempo hice una investigación en la colonia Montes de Oca, que es una institución acá en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, donde hay personas internadas sin familia, la mayoría. Y cuando uno ve realmente la riqueza que hay en entender, y acá me refiero específicamente a discapacidad intelectual,
la riqueza que hay que aprender de personas que no tienen la inteligencia que nosotros consideramos clásica. La inteligencia clásica, que es la inteligencia lógico-deductiva, es la que usa la ciencia. En la ciencia se usa la inteligencia lógico-deductiva. Pero no es el único tipo de inteligencia. Hay muchas otras formas, y muchas formas de comunicarse, y formas muy valiosas, muy ricas, muy, no solamente ricas desde lo afectivo, porque a veces se destaca, bueno, pero la persona con discapacidad tiene más afectividad. Pero no solamente eso. También nos desafía. Eso es lo que yo le diría a los Sí. padres con personas con discapacidad, que nos desafía todos los días, nos aprendemos, yo no, pero las personas que tienen hijos con discapacidad aprenden todos los días de ellos. Es maravilloso. ¿Es agobiante? Claro que es agobiante, pero déjenme que les diga algo, cualquier hijo es agobiante. Los hijos sin discapacidad también son agobiantes. Nos cuesta tener hijos, nos cuesta atenderlos y por supuesto, atender a un hijo con discapacidad implica posiblemente atenderlo de por vida, y no solamente de por vida, implica buscar algún tipo de previsión institucional organizada para que después, cuando nosotros no estemos, también él pueda seguir gozando de calidad de vida y la mayor autonomía posible. Entonces, lo que les digo es lo que le diría a cualquier otro padre. Hay que Bueno. tener paciencia y amor y aprender de nuestros hijos. Bueno, Juan, dos cosas. Primero, me enteré que estás haciendo una especialización. Me gustaría saber por ahí para los colegas que están escuchando, dónde la haces, cómo es, así ya no te molesto más. Y porque está bueno difundir esto, de que más personas como vos se dediquen, más profesionales se dediquen a la discapacidad, porque no son muchos, y está bueno saber a quién recurrir. Quiero que digas a dónde se pueden contactar y demás, si no te molesta. El email es posgrado.discapacidad@derecho.uba.ar. Y también hay otro que es en Gmail, que es discapacidad y Bien. derechos.uba@gmail.com. A esos dos posgrados, a esos dos emails, les podemos enviar la información que necesiten sobre el posgrado que se da en la UBA, que es una carrera de especialización, y con mucho gusto vamos a difundirlo y tratar ¿Cuándo, de cuándo es la, llevarlo a todas las cuándo es la, provincias. cuándo es la fecha de inicio? 7 de julio. Perfecto, estamos a tiempo todavía para aquellos los interesados, digo, está bueno. Juan, personalmente estoy recontra agradecida por haberte robado estos 45 minutos, bueno, en cuarentena, que por ahí están como más permitidos. Y segundo, te reagradezco como mamá, con un hijo con discapacidad, que te dediques a esto. Y bueno, nada, la verdad que mil gracias. Y como colega también me dio mucho placer escucharte. Ahora sí me pongo un poco en fan. Nada, yo vengo siguiéndote hace un montón, leo un montón de cosas de vos y la verdad que para mí es un placer personal, pero como profesional también escuchar a un colega con la investidura que vos tenés. Así que eternamente agradecida. Gracias a vos. Y todas las cosas buenas que me dijeron mis amigos de Río Negro, creo que las ratifico y bueno, que sigas con esto porque es muy, muy importante la tarea que estás haciendo y bueno, saludar a todos los amigos de Río Negro y bueno, sé que hay gente también de otros lugares del país que también los saludo y bueno, espero ir para allá pronto. Te esperemos, cuando esto pase te esperamos. Muchas gracias por tu tiempo. Que estés bien. Chau, chau.